Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Aloca Ideas, canal en YouTube. ¿Cómo vender tu proyecto? ¿Cómo hacer un pitch? ¿Cómo de alguna forma transmitir ese entusiasmo, esa creencia en tu proyecto a otras personas importantes para su realización? Muchas veces vamos a tener que vender nuestro proyecto, convencer a alguien más de lo que tú estás haciendo y que aquello que estás haciendo es trascendental, importante, va a impactar a un segmento de la población, ya sea una localidad, un país o incluso el mundo. ¿Cómo lo hago? Primero que todo, da una estadística impactante. Entrega una cifra importante del problema que estás abordando. Di algo que de alguna forma a la otra persona lo deje pensando, lo deje en shock. Porque de esa manera vas a enganchar su atención y querrá saber más. Dale una cifra, no lo sé, por ejemplo, si es un tema de salud, dile cuánta gente en el mundo muere o queda afectada por este problema de salud. O si es un tema de medio ambiente, háblale sobre las toneladas, no sé, de plástico que se generan al año y que van a parar a océanos. Una cifra enorme e impactante engancha, mantiene a la persona atenta, alerta. Hay un problema, hay una oportunidad, quiero saber más. Una vez ya les das esta estadística, vas y das más detalles sobre el problema en cuestión. Muéstrale a la persona, a la contraparte, que te manejas arriba y abajo en lo que respecta al problema. Conoces todas sus dimensiones, sus implicancias, sus causas y sus consecuencias. Cómo este afecta a la población en particular que quieres ayudar. O quizás no es un problema, quizás es una oportunidad, un espacio en el mercado o en alguna situación en donde tu solución podría generar un impacto enorme. Y luego de perfilar bien el problema, vamos a la solución propiamente tal. Y esta es la tercera parte. Describe tu solución como aquella que va a subsanar el problema, lo va a resolver, va a mejorar la situación, va a pasar de A a B a una situación mucho mejor desde alguna perspectiva, desde alguna dimensión en particular. Vas a ayudar a una población a reducir un riesgo de alguna enfermedad o vas a reducir una cantidad de plástico que se está arrojando al océano, siguiendo con los ejemplos anteriores. Tu solución es clave porque entiende el problema y va enlazando cada eslabón del problema que lo compone con una parte de tu solución que resuelve esa parte del problema. Y desde una perspectiva integral, tu solución hace match con tu problema y es excelente, ideal para poder subsanarlo desde la perspectiva inicial. Porque obviamente tu solución es perfectible, pero en ese momento, mientras estás enganchando con la otra persona, sintonizando, estás vendiéndole una solución impecable, excelente para el problema en cuestión. Entonces, ya expuesta la solución, tu cliente o esta persona a la cual buscas persuadir va a decir, ok, pero ¿en qué te diferencias con los demás? ¿Cómo te diferencias con la competencia? ¿Cómo te diferencias con lo que ya existe, con los sustitutos naturales de tu producto? Y es ahí donde tienes que también tener mucha claridad de cómo tu solución corresponde a una innovación, a algo que quizás no exista actualmente o que aborda el problema desde una perspectiva completamente nueva o desde un paradigma diferente, desde una mentalidad diferente. Tienes que hacer un ejercicio, un examen de cómo tu producto de alguna manera corresponde a una innovación, cómo se diferencia de tu competencia, cómo de alguna manera va a destacar, a sobresalir. Esto es sin duda una de las partes más difíciles porque muchas veces lo que ofrecemos no es algo novedoso propiamente tal, quizás no hemos inventado la rueda, pero tiene que haber alguna variable dentro de la oferta en donde tengamos una fortaleza, ya sea incluso en lo que es el servicio al cliente o el formato, el packaging, el empaque. Tienes que buscar para poder sobresalir, para poder diferenciarte. Y ya, por último, pero no por eso menos importante, tienes que hablar del equipo,
de las personas que van a ejecutar este proyecto. Puede ser solo tú, puede que ya tengas un equipo detrás, ya tengas gente contratada o personas que se han unido a tu causa, a tu proyecto, porque creen en él tanto como tú. En fin, las personas son las que generan y hacen que pasen los proyectos. Entonces, a quien estás tratando de persuadir, a quien tratas de convencer, tiene que no solo deslumbrarle la solución, ¿no? Maravillarle esta propuesta ante un problema, sino que también quiénes están detrás, quiénes están aportando y de qué manera, cuáles son sus títulos o su experiencia, mucho más importante, sus capacidades. ¿Cómo complementas esto y qué rol juegas tú en todo esto? En fin, muchas veces grandes ideas se desmoronan por deficientes equipos. Finalmente, es el equipo, son las personas lo que hace realidad las cosas, insisto en ese punto. Por tanto, convencer a otro de tu proyecto, de tu idea, va de la mano con exponer detalladamente el equipo, las personas, la organización, cómo se coordinan. Enfatizo en este punto porque muchas veces se nos va ese aspecto. Muchas veces yo parodio esto en algunos de mis videos en TikTok o Instagram, pero es un punto fundamental. Trabaja y dedícate a hacer una matriz de las personas que componen tu equipo o que te gustaría que conformaran tu equipo, porque no necesariamente tu idea ha evolucionado a un punto en que ya la estás comercializando y ya tienes capital para poder de alguna forma generar contratos con otras personas y que trabajen contigo. Eh, Quizás estás en fase de idea, pero siempre tienes que pensar en tu mente cuál es el equipo ideal para mi producto, para mi proyecto. Ya con ese discurso conformado y clarísimo, viene la parte más difícil, tratar de condensarlo en un speech, ¿no? En algo que no dure más de 1 minuto y medio, 2 minutos, incluso menos. Vender una idea es muy importante, pero sobre todo lo es el tiempo y captar la concentración. Piensa que nuestro cliente, la persona que quieres persuadir, tiene su vida, tiene sus ocupaciones y tiene muchas distracciones. ¿Cómo vas a captar su atención? En segundo lugar, ¿cómo al captar su atención no vas a generar en él o en ella una, un gasto de energía demasiado alto, sino que el mensaje que tú le transmitas llegue muy fácil a su mente y sea captado de inmediato en tanto sus matices generales como particulares? Y finalmente, cómo llevar esa idea a algo concreto, visualizable, que pueda de alguna forma verse en la pizarra mental y de esa manera quien está escuchándote en 1 minuto, en 30 segundos, tenga una idea clara de lo que quieres hacer. Es un desafío enorme y es una estrategia infalible, no lo creo. Hay otras cosas que tienes que hacer, obviamente, pero sin duda es un excelente punto de arranque. Es un excelente starting point, como se dice en inglés. Es sin duda algo que requieres para poder persuadir. Un speech inicial, una excelente primera impresión. Porque luego, claro, después de este primer encuentro vas a necesitar obviamente quizá otras reuniones para persuadir. No, en una reunión de 1 minuto y medio no necesariamente vas a conseguir un fondo para poder financiar tu proyecto y respaldarlo. Vas a tener que entrar obviamente a la ingeniería del detalle. Eso sí que obviamente es otro de los elementos o tarjetas de presentación que vas a tener para poder presentar de manera íntegra tu proyecto y tu idea. Pero venderla en esos primeros 30 segundos, minuto o minuto y medio, lo que te den, sin duda es el primer punto, es el pie de arranque a algo que luego va a ser sin duda una presentación impecable y que podemos hacerla, obviamente discutirla en otros videos del canal. Pero esos son los puntos iniciales que debes tener en cuenta. Espero que te sirva este video para que puedas emplear esta táctica y resumiendo, parte con una cifra impactante. Perfila el problema. Perfila la solución. ¿Cómo se diferencia esta de tu competencia? ¿De qué manera es una innovación? Y finalmente, tu equipo. Descríbelo. Coméntame ahí en los comentarios, valga la redundancia, si te ha servido esta presentación y
Obviamente, si ya la habías aplicado, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido vendiendo esa idea, ese proyecto que te apasiona y con el cual quieres hacer un gran impacto en tu comunidad, en el país o en el mundo? Nos vemos en el próximo episodio de Aluca Ideas.